Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Les saludo con mucho afecto y cariño ya en este miércoles 23 de abril, miércoles de la octava de Pascua, en la que seguimos juntos meditando la palabra de Dios. Sean bienvenidos a este su rincón del diácono. Agradezco a las personas que se han suscrito, ya somos alrededor de 636 personas. Gracias por los comentarios que me han hecho, de verdad los valoro mucho. Los invito a que se suscriban los que no lo han hecho, que me pongan comentarios, que me pongan peticiones de oración, lo que tengan necesidad. Y sobre todo que compartan estos videos, que me regalen likes para que se hagan más, tengan más popularidad los videos y se comparta más. Recuerden que no es para gloria mía ni para gloria de ustedes, sino para gloria de Dios. Solamente estamos cumpliendo la misión que nuestro bautismo nos ha pedido. Y bueno, hoy nos presenta el capítulo 3, versículos del 1 al 10, una escena hermosísima. Ayer veíamos cómo Pedro empezó a poner en práctica lo que Jesús les había dicho. Les dijo, ustedes harán obras mayores que las que yo he hecho. Y lo mismo que Jesús hacía, de predicar con la palabra y después con el testimonio, con las obras, así empezó ayer. Fue tan impactante el testimonio de Pedro, la predicación de Pedro, que se convirtieron 3,000 personas ese día. Y hoy vemos el primer testimonio en obras. Hoy llegan al templo a las 3 de la tarde, la hora en como dio Cristo, van a la oración vespertina y en la puerta llamada La Hermosa encuentran un lisiado de nacimiento. Este hombre no se podía mover, pero sí levantaba la mirada y levantaba la mano para pedir. Y cuando van entrando Pedro y Juan, levanta la mano y les pide limosna. Y luego lo primero que hace Pedro es voltearlo y le dice, míranos, pon tu atención en nosotros. Y luego las palabras hermosísimas. Obviamente este hombre se quedó mirándolos en espera de que le dieran algo. O sea, pues obviamente quería algo para comer o dinero. Y Pedro le dice, no tengo oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina. Y tomándole la mano lo incorporó. Y al instante, dice, sus piernas tomaron fuerza, sus tobillos, se levantó, brincó, saltó de alegría. Y vio que Pedro y Juan entraban al templo y se fue detrás de ellos alabando a Dios. Qué gran enseñanza para nosotros, hermano. ¿Cuántas cosas no ha hecho Dios en tu vida? ¿Cuántas cosas no ha hecho Dios en mi vida? ¿Cuántas cosas que no podemos negar porque son evidentes en nuestra vida y no hablamos de ellas? No damos testimonio, no nos ponemos de pie a decir, Él es mi Señor, porque Él me sacó adelante cuando murió mi papá, Él me sacó adelante cuando yo estuve desempleado, Él me ha ayudado en mis enfermedades, cuando me he estado hundiendo en la angustia, Él me ha sacado y tengo que dar testimonio de eso. Este hombre entró dando brincos de alegría, que después va a haber, hay consecuencias porque obviamente la gente empieza a cuestionarlo, pero bueno, esa enseñanza nos deja también a nosotros, mis hermanos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros si somos capaces de dar ese testimonio? Pedro empieza ya a dar también testimonio con las obras. Y en el evangelio de hoy, que es Lucas capítulo 24, versículos del 13 al 35, es una lectura larga pero muy hermosa. Fíjense, Lucas era médico. Los doctores tienen en su profesión tienen que lidiar con la enfermedad, con el sufrimiento, con la muerte. Los médicos le tienen que decir a una persona que su esposo, su hijo, su padre ha fallecido. O sea, Lucas conocía el dolor, conocía el sufrimiento, conocía las debilidades humanas. Por eso tiene una manera, parece que fuera un pintor que no pinta con cinceles, sino que pinta con la pluma. Ya vemos la parábola del hijo pródigo, o sea, como tan hermosamente detallada. Y hoy nos presenta este pasaje también muy hermosamente detallado, el pasaje conocido como los discípulos de Emaús, en el que nos deja grandes enseñanzas, porque todo eso que ocurre con estos dos discípulos, mis hermanos, lo expresa aquí la actualidad litúrgica, dice, lo que experimentaron los discípulos de Emaús, también nosotros lo vivimos en cada Eucaristía, y estamos invitados a dar el mismo testimonio que ellos dieron. Nada más que yo lo complemento. Lo que ellos vivieron, nosotros lo vivimos en cada Eucaristía, pero también lo vivimos en nuestra vida diaria. Ellos lo vivieron porque todavía no empezaban las Eucaristías como las conocemos, pero ellos tuvieron ese encuentro con Jesús. Y entonces a nosotros nos pasa esto también en nuestra vida diaria, pero también en cada misa. El primero,
y es hermosísimo porque dice, iban dos de los discípulos de un pueblo llamado Maús y comentaban lo que había sucedido, y luego dice que iban hablando llenos de tristeza. O sea, iban hablando llenos de tristeza. Así andamos nosotros a veces desconcertados y llenos de tristeza caminando por esta vida. Y vamos y parece que no hay nada que nos levante y platicamos acerca de las cosas y vemos nada más lo negativo, y es que me quedé sin trabajo, y vamos machacando y machacando lo negativo como iban ellos, porque decían, oye, pues es que creíamos que él era el Mesías, pero pues ya lo mataron, incluso ya de eso ya hace 3 días, aunque las mujeres nos dijeron que lo habían visto y que unos ángeles dijeron que estaba vivo, pero pues no, o sea, eso ya iban en ese diálogo con Jesús. Pero lo primero es eso, nosotros caminamos durante nuestra vida y nos enfrentamos a angustia, a desaliento, a tristeza, pero ¿sabes lo que no nos damos cuenta a veces? Es que cuando aquí dice que conversaban y discutían y que iban hablando llenos de tristeza, porque les dice Jesús, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? O sea, Él se da cuenta cuando tú vas caminando lleno de tristeza, lleno de angustia. Nada más que no te das cuenta a veces que dice aquí, Jesús se les acercó y empezó a caminar con ellos. Tienes que tener esa sensibilidad y esa certeza, porque eso es la fe. La certeza de que en ese momento de dolor y en ese momento de angustia que vas caminando desalentado, Jesús va caminando a tu lado. Jesús va ahí para levantarte. Por eso el primer punto es importantísimo de reflexión, es que en esos momentos de desconcierto, de desaliento, en tu vida diaria, Jesús se encamina y se acerca a ti. Y luego lo que hace después Jesús con ellos, ya nos pasa a nosotros en la Eucaristía. Porque dice, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a Él. Dice, y luego eso sucede en cada misa, mis hermanos, en las lecturas, sobre todo del Evangelio y en la homilía, pero también en las demás lecturas. Dios te habla, Jesús te explica, que entiendas. Es lo que tratamos nosotros los predicadores, sobre todo en la misa y en estos videos, tratar de explicarte lo que dice la Escritura, que a veces no ves, porque nada más leemos y no entendemos lo que quiere decir para nosotros. Bueno, en la homilía es lo que el sacerdote o el diácono tratamos de hacer, explicarte lo que dicen las Escrituras de Jesús y que sepas qué es lo que Él trae para ti. Ahora, lo importante es que estés consciente de eso. Yo les digo siempre también a los lectores la importancia que tiene su rol, porque le están prestando su voz y su boca, sus labios a Jesús. Yo les digo, cuando tú estás en el ambón, no eres tú el que estás hablando, es Jesús el que le va a hablar a la gente. Tienes que hacerlo de una manera clara, de una manera que entiendan y de una manera no como si estuvieras declamando, pero sí de manera que les llegue eso, que llegue el mensaje de Jesús a su corazón. Porque luego el impacto que tuvo en ellos, el comentario que hacen después, con razón ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras. Arde tu corazón en la humildad del sacerdote, arde tu corazón en la humildad del diácono, arde tu corazón cuando estás escuchando el Evangelio o las lecturas en el ambón. Pues si estás distraído, ni pones atención. Es importantísimo que realmente escuches, que medites en tu corazón y que sientas cómo Dios te está hablando, no solamente aquí, sino te está hablando al corazón. Entonces, ese es el segundo punto de reflexión. Así como Jesús se acercó a los discípulos, se acerca a ti. Y así como les explicó las Escrituras, te las explicamos a ti en cada misa. Pero luego, si ardió tu corazón, entonces después tiene que sucederte lo que les sucedió a los discípulos. Jesús siguió caminando con ellos, lo invitaron a quedarse con ellos, y a la hora de la cena, a la hora de la fracción del pan, se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Tú reconoces a Jesús en la Eucaristía. Cuando el sacerdote repite las palabras de Jesús en la última cena y levanta la hostia a consagrar y dice, tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será derramado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. ¿Qué haces cuando está haciendo eso el sacerdote? Cuando levanta el cáliz y dice, toman y beben todos de él, porque esta es la sangre de mi alianza, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
¿Qué haces? ¿Qué haces cuando el sacerdote levanta la hostia consagrada y levanta el cáliz? Agachas la cabeza. No la agaches. Es que es por respeto. No, no, no. Míralo a los ojos. Reconócelo. Reconoce la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y si vas a comulgar, cuando estás comulgando, acuérdate cuando Jesús va y entra a la casa de Zaqueo, la gente dice, ha entrado a la casa de un pecador. Bueno, cuando tú comulgas, Jesús no solamente entra a la casa de un pecador, entra a tu cuerpo, entra al cuerpo de un pecador. Pero entra ¿para qué? Para que se repitan las palabras que Jesús dijo ahí a Zaqueo. Hoy ha entrado la salvación a esta casa. Si tú dejas que las palabras de Jesús arda tu corazón cuando las escuches, y si tú lo reconoces en la Eucaristía y cuando lo comulgas, te das cuenta realmente a quién estás llevando dentro de ti, y entonces tu vida tiene que ser diferente, no puede seguir siendo igual. Por eso las 3 puntos son importantes, el saber que Jesús te acompaña en el momento de tu angustia, el saber que te explica en la homilía y en las lecturas, te explica lo que necesitas saber de su evangelio, el saber que está presente realmente en el pan, eso te tiene que llevar a dar testimonio, no te puedes quedar callado. Mira, los discípulos habían caminado 11 kilómetros para llegar a su casa y ya era de noche, pero aún así, después de reconocer a Jesús, salieron, se levantaron y se fueron corriendo, igual que el lisiado se levantó porque estuvo toda su vida acostado. Estos se levantaron y fueron otros 11 kilómetros de regreso a encontrarse con sus hermanos y decirles todo lo que se había ocurrido y cómo lo reconocieron en la fracción del pan. Qué grande es todo esto, mis hermanos. Dice, se levantaron inmediatamente, regresaron a Jerusalén donde se encontraban reunidos los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron, o sea, llegaron y ya Jesús te había presentado también con ellos. Fíjense, se había presentado con los discípulos de Maús, pero también se había presentado con los 11 ahí, porque ellos les dijeron, de veras ha resucitado el Señor, se le ha parecido a Simón, o sea, ya habían empezado ellos también a tener esa experiencia con Jesús resucitado, y entonces ellos les dicen, también nosotros lo vimos, y les empiezan a explicar esa experiencia en el camino, y esa experiencia de cómo ardió su corazón, y esa experiencia de cómo lo reconocieron en la fracción del pan. Qué riqueza tan grande tenemos en la Iglesia Católica, mis hermanos, y no la sabemos valorar. Sigamos en esta Pascua, viviendo con la alegría de Jesús resucitado en nuestro corazón. Por eso la misa no termina, ya no se dice al final como antes, podemos ir en paz, la misa ha terminado. No termina la misa, mis hermanos, porque termina ahí con el envío, en el Espíritu de Jesús resucitado. Vayamos a compartir lo que aquí hemos vivido. Que la alegría y el amor de Dios sea nuestra fuerza, podemos ir en paz a enfrentar al mundo. O sea, eso es lo hermoso de nuestra Eucaristía, eso es lo hermoso de nuestra fe. Les doy las gracias por su compañía, que me permitan ser parte del crecimiento de ustedes, porque también es crecimiento mío, y juntos crecemos en el amor de Dios. Gracias, compartan estos videos, regálenme comentarios, y juntos vamos a seguir creciendo en el amor de Dios. Felices Pascuas de Resurrección. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Que tengas un día lleno del amor de Dios.